Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana, que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí en el primer párrafo, hace rato vieron el capítulo 2, en el primer párrafo podemos tomar de ahí, tal vez no para todos nosotros, hay algún otro caso que está de ahí porque se autodiagnostique, pero nomás es creo que uno o algo así. Pero aquí nos están exponiendo cuál era nuestra situación antes de esto, antes de este intento. No vamos a poner para los cuales no había remedio, ¿no? O sea, tal vez muchos de nosotros tengamos ya esa sensación. No había remedio, esto nos lo están diciendo como la situación que estaba antes de que surgiera la solución que aquí se nos propone, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos que hemos tenido contacto con esto. Ayer le pregunté yo a Nemesio, que se había tenido contacto con Alcohólicos Anónimos, y me habló de un anexo. Bueno, ese anexo, ahí es muy difícil tener contacto con todo esto que hay aquí, ¿no? Ahí en realidad se ha relacionado el nombre con eso, pero eso no. Ahora, si se toma lo que es Alcohólicos Anónimos en forma formal, pues serían los grupos de hora y media, pero tampoco nos va a servir eso de haber tenido contacto Vamos a tomar esto como nuestro primer contacto con el compartimiento de que hay una solución. Tenemos que porque nos va a estorbar venir cargando cosas, nos va a estorbar venir cargando cosas. Nos va a estorbar creer que traemos algo ya, ¿no? Porque lo traeríamos si hubiera, o sea, aunque encontrar ya el camino pues es un proceso gradual, muchas veces es un estorbo creer que traemos algo, ¿no? Entonces vamos como si se nos estuviera presentando por primera vez esta experiencia de personas, ¿verdad? Para las cuales consideraban que ya no tenían remedio, ¿no? Como si se nos estuviera presentando por primera vez, porque a lo mejor ustedes creen que ya con todo lo que vivieron y en relación a este mundillo de esto, pues, pudieran creer que ya tienen, pero no. Vamos a tomar la idea de que por primera vez están teniendo contacto
con este compartimiento de experiencia de personas que ya consideraban irremediable su situación y que nos comparten la experiencia de que van encontrando una solución a su problema de salud. Y en general hay algo que debemos de empezar a practicar mucho, el no creer que sabemos, ni que sabemos de nada, ¿no? Aquí nos proporcionan que entre menos sepa una persona, más creerá que sabe, y entre más sepa una persona, más dudas tiene acerca de lo que cree que no sabe. Esto ya tiene un nombre, lo han estudiado los psicólogos. Se llama efecto Dunning-Kruger, ¿no? Entonces, el saber o conocer de esto, a donde nos debe de llevar, es a tener más dudas acerca de lo que creemos que sabemos, compañeros. Porque debe ser un conocimiento vivencial el que obtengamos de esto. Acá, lo siguiente que nos dice es que aquí estamos todo tipo de personas, ¿verdad? Todo tipo de personas que aquí dicen, en circunstancias normales no nos mezclaríamos tal vez únicamente respecto al consumo, y muchas veces eso sí, el conocimiento que hay aquí, la reunión de las personas que hay aquí, pues se va extendiendo no a crear un ambiente y una red positiva de recuperación, sino una red de consumo, ¿no? Los que no consumieron con compañeros que están aquí, ya luego consumen con compañeros que están aquí o los buscan para consumir, ¿no? Hay otros que cuando hablan acá preguntan quién está, otros que dicen saludos a la bandera, como si fuera lunes, puras mamadas, ¿no, hijo? Da la gravedad de nuestra situación, todas esas son chingaderas, hijo, ¿no? Mejor ni se den sus celulares, no anden intercambiando celulares ni mamadas de esas, hasta que ya ven que van por buen camino y busquen a gente que vaya hacia arriba, ¿no? Aquí lo importante es que salgamos juntos de ese problema. Aquí nos dicen que es una solución común, que tenemos una salida en la cual podemos estar completamente de acuerdo y en base a la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. La solución común, o sea, que la solución de ustedes es parte de mi solución es parte de su solución. Eso debemos de tenerlo mucho en cuenta. Siempre es más fácil tratar un asunto con acompañamiento, que solos no podemos. Aquí está una de las bases de la ayuda mutua, es el acompañamiento para cualquier problema que tengamos, y la prueba es que esto se ha utilizado ahora para muchas clases de situaciones. Luego nos dice una enfermedad de esta clase, ¿no? Un problema de salud, ya les hablé que no es un problema de comportamiento, pero no tenemos la misma actitud frente a esta enfermedad, compañeros, que frente a cualquier otra enfermedad. No tenemos la misma actitud. Si los que no la tienen tampoco asimilan que esto es una enfermedad, el problema es que nosotros no tenemos, por ejemplo, si alguien no puede hacer algo que parecería muy sencillo, pero que su enfermedad se lo impide, como ir a determinado lugar a recoger determinadas cosas o algo, pero siendo honesto, la enfermedad me lo impide, ¿no? Ahora a un compañero le habían programado una cita para que fuera a ver otro problema de salud, y su enfermedad se vio afectado. Acá cuando llegó Nemesio, en una hoja de referencia ponían múltiples detonadores. Acá ya explicamos ayer que cualquier emoción que nosotros nos neguemos a vivir es un
va a ser muy difícil que encuentre, te dice la literatura, no va a tener más idea de la que tú tienes por qué lo hizo, ¿no? Identificar la emoción específica que te hizo, que te negaste a vivir. Entonces, si uno por motivos de enfermedad no puede hacer una cosa, sí, y tratándose de otra enfermedad uno lo dice, no, pues no puedo hacer esto porque estoy enfermo. Pero tratándose de nuestra enfermedad, no tomamos esa actitud, no tratamos. Es más, podemos tener cierto cuidado con respecto a otras enfermedades, pero con respecto a esta enfermedad no podemos tener ese cuidado, compañeros, ¿no? Entonces nos dice una enfermedad de este tipo y hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad. Esto que escribieron aquí estuvo escrito antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad. Ahora en el manual de los trastornos de personalidad, que es lo que se llamaba enfermedades mentales, está clasificada nuestra enfermedad y las múltiples comorbilidades, o sea, el acompañamiento de muchas otras enfermedades de la mente, ¿no? El otro día el editor o el escritor que compiló el manual DSM-4, ahora ya salió el DSM-5, dice que hay tantos trastornos ahí enlistados que es muy difícil que alguien no tenga alguno de ellos. Ahora lo que sí pone en cuestionamiento es el tratamiento que se les está dando, ¿no? Y es un tratamiento que lo están aprovechando los laboratorios para tratar de estos problemas de enfermedad con un montón de productos farmacéuticos. Él pone en duda, este cuate es un conocedor. Entonces dice, una enfermedad de este tipo, y hemos llegado a comer, afecta a los que nos rodean como no lo hace ningún otro padecimiento humano. Y lo que quiero dejar sentado es que nuestro comportamiento respecto a esta enfermedad es muy distinto al comportamiento que tenemos con respecto a otra enfermedad, siendo que muchas veces atendemos más, con más seriedad, otros problemas de salud que no tienen la gravedad de o atendemos con más seriedad otros problemas que sí pueden tener la gravedad de o hasta gravedad mayor, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, para la mayoría, ¿no? Siempre hay casos especiales. Queremos atender, nos preocupa más atender otros problemas de salud que no tienen la gravedad ni van a tener el peso en el desarrollo de nuestras vidas que esto, ¿no? Por acá hay un muchacho que tiene que ir a un dentista porque no vivió la enfermedad para que no tenga dientes. En cambio, a esta enfermedad, pues tiene menos interés en atenderla, o tiene menos capacidad de entregarse a esto, ¿no? Le preocupa más lo otro. Entonces dice aquí, nos dice, ¿qué pasa con personas que tienen... Ahora, ¿cuál es la reacción de nuestro entorno? De la gente que nos rodea, con respecto a nosotros que tenemos esa enfermedad. Dice, si una persona tiene cáncer, todos sienten pena por ella y nadie se enfada ni se siente molesto, ¿verdad? Pero no así con el enfermo adicto. Con el enfermo adicto sí, lo que nos pasa causa molestia, ¿no? Acá, en una de las características de nuestro tratamiento aquí residencial, se nos dice que es un medio seguro porque no están presentes los problemas, no está presente la exposición a un medio adverso provocado por su adicción, a la molestia que ha causado en las otras personas el comportamiento de un adicto cuando se le ve como un problema de comportamiento y no como un problema de salud. Y aunque las otras personas sepan que es una enfermedad, no alcanzan a entenderlo. Dicen, no, pues sí, no soy tan ignorante, hace mucho que se maneja que esto es una enfermedad, ¿no?
pero sí causa molestia en las otras personas. Entonces dice, lo que sí es cierto es que para nosotros, con esta enfermedad viene la aniquilación de todas las cosas que vale la pena en la vida. Que sí causamos muchos daños colaterales, sin intención de causarlos, ¿verdad? Como no hay intención en el consumo, y como nuestra voluntad no puede impedir el consumo, eso ya lo vimos, tampoco hay intención en causar el daño, pero el daño viene acompañando a la causa por la cual consumimos y a la forma en que consumimos, ¿no? Eso no cabe duda. Dice, viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida, involucra a todas aquellas vidas que están relacionadas en alguna forma con la del paciente, acarrea malentendimiento, resentimiento feroz, inseguridad económica, vidas torcidas de niños que no son culpables, esposas de otros parientes apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Y aunque esto también no es tan cierto, porque pues, esas personas que caen en esto, pues solo Dios sabe, ¿no? Solo Dios sabe qué es lo que realmente va a pasar, y en cualquier ocasión, en cualquier forma, pues no pasan cosas tan graves como lo que dice aquí, ¿no? Se abren, pero sí obliga a que para estas personas se abran nuevos caminos en donde ya no estemos incluidos nosotros, porque nosotros ya estamos puestos en otro camino, ya estamos puestos en otro camino, ¿no? Yo a mis hijos les dije que yo ya no iba a poder estar con él, ni hacerme cargo de ellos, nada. Ahora, eso fue para bien o para mal, solo Dios sabe, ¿no? Ahora, el tiempo todo lo va cambiando, entonces tengo muy buena relación con ellos, dejé muchos años de tener contacto con ellos, ahora ya tengo un contacto constante con ellos. El haber tenido que enfrentarse a su nuevo camino sin mí, pues de seguro también les produjo alguna, tal vez desventajas, pero también tal vez algunas ventajas. Entonces sí, ahora viene el problema de que para nosotros lo que más nos importa es lo que se refiere a nosotros, y no esto que yo llamo lo que sufre, lo que pasa en la vida de todas aquellas personas que están relacionadas de alguna forma con la del paciente, ¿no? Aquí pues puedo ver todo, ¿no? Malentendimiento, resentimiento feroz, ¿no? Todo eso va pasando con el tiempo, ¿no? Mi hermano se resentía porque cada vez que me intoxicaba yo lo quería matar. Inseguridad económica, quién sabe cómo me habrán hecho para sobrevivir cuando yo dejé de tener la capacidad de proveer, ¿no? Vidas torcidas de niños, eso de vidas torcidas de niños que no son, quién sabe si para ellos haya sido una ventaja o una desventaja. No siguieron el camino que yo hubiera querido que siguiera, pero eso es idea mía, es un condicionamiento mío. Por otro lado, pues se están haciendo cargo de su vida. Amigos y patrones, mis amigos del trabajo, ya otra vez estoy en contacto con mis amigos de mis trabajos anteriores, ¿no? Quién sabe si ellos se dieron cuenta de lo que pasó conmigo. Yo tenía compañeros que consumían conmigo y yo creía que eran adictos, pero tal vez no hayan sido adictos, porque aquí también en este capítulo nos habla de que no todo el que consume es adicto. Aquí nos dice, psiquiatras competentes en alto grado que han tratado con nosotros han encontrado a veces persuadir a un adicto para que discuta abierto, para que abra su situación, para que se muestre, para que muestre su debilidad emocional, ¿no? Sabiendo ya lo que es ahora la enfermedad. Dice, resulta bastante extraño que los familiares y amigos íntimos nos encuentren aún más inaccesibles que el psiquiatra o el médico. De plano no nos entiende, ¿no? Y como les decía yo a ustedes, aquí dice, la exposición a un medio adverso provocado por su adicción, ¿no?
la molestia de que te digan ya ni por lástima, ya ni lástima me das, o el que por su gusto muere, que lo entierren parado, güey. No saben que no es por nuestro gusto, no saben que no es una decisión nuestra, no saben que no es nuestra voluntad la que nos está llevando al comportamiento que implica la enfermedad, ¿no? Luego dice, pero ¿qué pasa con el que ya vivió todo eso y está encontrando? Porque aquí se ha encontrado, siempre no va a haber un A definitivo, ha encontrado ya la solución, está encontrando, y ese estar encontrando tiene que ser continuo, nunca vamos a decir ya encontré la solución, la estoy encontrando por hoy, mañana la tengo que encontrar para mañana, y así, ¿no? Entonces aquí la palabra encontrado la quitamos, y está equipado adecuadamente con los hechos. Generalmente puede ganarse toda la confianza en unas cosas, y en cualquier terapia, en cualquier técnica terapéutica, técnica para enfrentar una enfermedad, hay un elemento que es indispensable y que es el más importante de todos, y que es la confianza. Más importante que la misma técnica que se utilice, porque hay diferentes técnicas que utilizan la psicología cognitivo-conductual, se utilizan, ahora estuvieron viendo ustedes varios modelos de eso, y dice que esto es una ventaja para que entre nosotros pueda darse este funcionamiento, ¿no? Acá más adelante nos dice, ninguno de nosotros hace una sola vocación de este trabajo, ni creeríamos que aumentaría la eficacia. Abstenernos de consumir no es más que el principio. Una demostración más importante del cambio nos explica, nos espera al atacar el segundo objetivo de la recuperación. El primer objetivo es lograr la abstinencia permanente, ¿verdad? La remisión de los síntomas de la enfermedad que se refieren al consumo. Y el segundo, se le puede decir revertir los efectos nocivos, mejorar un poco todo aquello que se ha dañado, o incrementar el bienestar físico-mental, mejorar las distintas áreas de su vida. Tiene como esos dos objetivos. Si tú solo te dedicas logras la abstinencia y descuidas el otro objetivo de mejorar todas las áreas de tu vida, no va a ser suficiente con que ataques el primer objetivo, ¿verdad? Acá después nos dice, unos cuantos son suficientemente afortunados por estar en una situación que les permite dedicar casi todo su tiempo a ella. A ella, al tipo de labor que vamos a describir. Y cuando uno al principio oye esto, los que pueden dedicar casi todo su tiempo a esto, es lo que ya para ellos ya no hay otra cosa, compañero. Hay muchas pérdidas, hay muchas situaciones que ya son irreversibles, que ya no pueden cambiar, ¿no? Pero aquí lo dice, unos cuantos son suficientemente afortunados. Las primeras veces que oye uno esto, dice, no, pues están locos, ¿no? ¿Cómo vas a ser afortunado en base a esto? ¿No? Si yo lo que quiero es dedicarle el menor tiempo posible a la labor que aquí describen, ¿cómo me dicen que los que pueden dedicarle casi todo su tiempo son más afortunados? Eso no lo entenderemos más que con el paso del tiempo o con la insistencia, ¿no? Parece que hay algunos que de una y otra vez se nos muestra en dónde está nuestro lugar, o en dónde está donde podemos ser de utilidad, y de repente pues eso no, ¿cómo va a ser eso utilidad? ¿No?
de acuerdo a los condicionamientos mundanos. Y una y otra vez se nos regresa a ese punto. Dice, si continuamos por el camino que estamos siguiendo, mucho bien se logrará, pero se habrá dañado apenas la superficie del problema. Hay tantos que caen en el olvido todos los días. Hay gente que ya les he platicado, gente que ni siquiera intenta nunca salir de esta problemática, ¿no? Les he platicado de un compañero del escuadrón que vivía en una caja, de repente ya no estaba la caja, ya se lo habían llevado ya, ¿no? Hay otros que, tú conociste a algunos, mija, al gato y esos cuates pues nunca aceptan. El cuate que vivía junto a mi casa, que se cayó de la azotea, cayó junto a una escalera de caracol, así filosa, no le pasó nada, se levantó y salió andando como si nada, ¿no? Pero a ese nunca vendía un lugar de esto, ¿no? Aquel otro, mi compañero, que me decía, cuando yo estuve bien un tiempo, me decía, ¿verdad que cuando yo pido la ayuda tú me vas a ayudar? Pues se tardó mucho en pedirme la ayuda porque hasta yo recaí, ¿no? Y se murió mi cuate, ¿no? Se murió, hijo. Entonces dice aquí, ¿cómo podemos presentar eso que tan generoso? ¿Cómo podemos extender el compartimiento de la experiencia para que pueda ser no solo entre nosotros, platicándoles yo lo que he vivido o la solución que he encontrado, sino que tenga mayor alcance? Dice, hemos optado por publicar un libro. Esa es la razón de la publicación. Que el compartimiento de experiencia, tanto en la actividad como, porque dice, compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, pueda tener un mayor alcance del que tendría yo. Pues yo ya conozco muchísima gente en este medio, pero yo no tengo el alcance que puede tener esto que está aquí escrito. Dice, aquí nos dice, tendrán que discutirse algunos asuntos que pudieran causar controversias, asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos. Son materia contenciosa, pueden causar controversia. Nada nos agradaría más que escribir un libro que no diera base a ninguna contención o discusión. Haremos lo posible para lograr esta idea. La mayoría de nosotros siente que la verdadera tolerancia de los defectos y puntos de vista de los demás y el respeto a sus opiniones son actitudes que nos hacen que podamos servir mejor a nuestros semejantes. Aquí ya lo que buscamos, compañeros, es adquirir características que nos permitan servir mejor. Acuérdense, eso ya lo vimos. Ya no es saber qué obtengo, sino ver qué doy, ¿verdad? Ya todo tiene que empezar a cambiar. Ya lo platicamos en la junta anterior, creo. Entonces, ya, yo busco cómo poder servir mejor. Aunque me cueste trabajo. Ahorita no está un compañero. La verdadera tolerancia de lo que yo pudiera considerar defectos o errores o puntos de vista distintos al mío y el respeto a sus puntos de vista u opiniones son actitudes que yo debo empezar a vivir para poder servir mejor. Y es uno de los ingredientes básicos de mi recuperación. Eso va contra mi naturaleza esencial, contra la raíz de la enfermedad, contra el egocentrismo y contra la autoobsesión. ¿Qué les preocupa a ustedes, no? A Moisés lo deberíamos pasar allá a la tienda para que ahí pasara su tratamiento. ¿Ah? ¿Qué les preocupa? Golosinas que les depositen, ¿no? ¿Qué les preocupa? Cuando hay una cosa, en alguna lectura de esta, nos dice que todo lo que tenemos que ir aquí practicando es ir contra nuestros deseos naturales e inmediatos. Es la práctica de tolerar
la situación que la vida nos va a presentar muchas veces. En la práctica, aquí la empiezas a vivir, tu reacción inmediata fuera de este ambiente sería reaccionar a ello, ¿verdad?, inconscientemente consumiendo. Pero aquí empezamos a practicar, a vencer eso. Y aquí nos dice, ahora, en lugar de volcarnos hacia adentro, en el egocentrismo, en la autoobsesión, ahora vamos como ingrediente terapéutico a volcarnos hacia afuera, ¿verdad?, que no deja de ser egoísmo, pero es el egoísmo inteligente del que les hablaba yo la junta anterior, no el egoísmo estúpido, no el egoísmo que no nos proporciona. El beneficio propio lo obtenemos en realidad buscando el beneficio de los demás. Eso, como es paradójico, no va de acuerdo con la lógica normal de allá de lo mundano, pero va de acuerdo con la lógica que funciona, la lógica de la verdad. Acá hay una lectura interesante hoy. La verdad, todo lo que sabemos está sujeto a revisión, especialmente lo que sabemos de la verdad. Muchos pensábamos que podíamos reconocer la verdad, creíamos que la verdad era una cosa cierta e inmutable. Acá en el libro, no sé si la junta pasada les dije, no pueden distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Es un problema general, pero vamos a ver esto como aquí nos lo presentan en otra forma. Muchos pensábamos que podíamos reconocer la verdad, creíamos que la verdad era una cosa cierta e inmutable, que se podía comprender fácilmente y sin ninguna duda. La auténtica verdad, sin embargo, era que no podíamos verla aunque nos golpeara la cara, ¿no? La situación, la honestidad respecto a nuestra situación, el freno, porque no había freno, había un mandato urgente, ¿no? Entonces siempre vivimos engañados. Dice aquí, la auténtica verdad era que no podíamos verla aunque nos golpeara la cara. Nuestra enfermedad desfiguraba todo, o la forma de ver desfigurado todo era lo que provocaba nuestra enfermedad. El creer que la vida era algo que había que soportar, ¿verdad?, era lo que provocaba nuestra enfermedad. Ahí estábamos desfigurando lo que es la vida. El no estar adaptados a la vida, pues lo más lógico, es más fácil que nosotros nos adaptemos a la vida a estar esperando que la vida se adapte a nosotros, ¿no? Sin embargo, el jalón emocional, cuando la gente no les he platicado del cuarto, del quinto acuerdo, en el libro del quinto acuerdo, ese libro se perdió, pero creo que ya lo tenemos otra vez, o no sé. Había una parte donde había varias salas de cine y entraba uno y se metía a ver a una sala y veía su historia, veía ahí a los otros personajes, a su familia, a su mamá, a su papá, y él era el personaje principal, ¿no? Entonces las cosas las veía de determinada manera. Pasaba a otra sala de cine donde estaba la misma historia, pero la distribución de los personajes era diferente. Él en su película veía a su mamá y a su papá de determinada forma y él era el personaje principal. Pasaba a otra donde, por ejemplo, el personaje principal era la mamá o el papá y veían a las otras personas y a nosotros mismos en otra forma, y cada quien estaba viendo su propia película, cada quien estaba viendo su propia película. No crean que todos vemos respecto a los hechos la misma situación, ¿eh? No crean. Entonces vamos a ahorita ya les platiqué de este problema que tenemos aquí, ¿no? Que se llama el efecto Dunning-Kruger, que entre menos sepa una persona, más creerá que sabe, y entre más sepa, por ejemplo, aquel sabio que decía, yo solo sé que no sé nada. No sé si recuerdan ustedes de un hombre que tuvo que llegar a saber mucho para darse cuenta de lo poco que sabía, ¿no?
Y aquel que cree que sabe mucho, pues aquí está, en realidad pues no sabe nada, y es lo que nos pasa aquí a nosotros. Ustedes todo lo que creen que saben, aquí no les sirve, ya se los he dicho 1000 veces. Dice, era que no podíamos, nuestra enfermedad desfiguraba todo, o sea, la desfiguración de todo era lo que provocaba nuestra enfermedad, especialmente nuestra percepción de la verdad. De hecho, lo que sabíamos de la verdad casi nos mata. Antes de empezar a reconocer la verdad, tuvimos que cambiar nuestra fidelidad a la adicción por la fidelidad a algo más grande, al origen de todo lo bueno y verdadero. La verdad fue cambiando a medida que crecía nuestra fe en un poder superior. La verdad, cuando empiezas a adquirir la seguridad que te da esa certeza del que está a cargo y trabaja a nuestro favor, todo lo demás va cambiando. Al trabajar bajo estos principios, nuestra vida empieza a transformarse gracias al poder curativo de estos principios. Para poder abrir la puerta del cambio hemos tenido que abandonar nuestro apego a una verdad rígida e inmutable, que para nosotros era la verdad, pero que nunca fue verdad. Y si yo les pregunto a ustedes, ustedes van a seguir creyendo que esa es la verdad. Decía una lectura que vimos en las juntas, tenemos que echar por la borda un montón de cosas que tenemos cargando. Dice aquí, la verdad se vuelve más clara y sencilla cuando la vemos, y así como los principios funcionan, si lo permitimos, nuestro concepto de la verdad va a ir cambiando conforme vamos creciendo. Abriré los ojos y el corazón a los cambios. Con una mente abierta, con una mente vacía, hoy puedo comprender la verdad de mi vida. Entonces acá dice, compañeros, dice, nuestras vidas, ya no lo pongo en general, nuestras vidas, ¿cómo sentimos nuestras vidas? ¿Cómo sentimos lo que vivimos? No es lo que vivimos, se refiere a cómo sentimos nuestras vidas, lo que vivimos. Porque cuando hablamos de nuestra vida se trata más bien de la situación vital, de lo que hemos vivido, de lo que podremos vivir, de lo que recordamos, de lo que hemos vivido. El cómo las sintamos y el cómo las veamos depende de la constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Aquí, ¿qué me están diciendo sin decírmelo? Que deje de estar únicamente preocupado por lo que yo considero mi vida, mi situación vital. Y más cuando mi situación vital es desesperante. Cuando me muestra que mi vida está deshecha. ¿No? Ya les platiqué que en ese caso, pues, para mí me proporcionaba tanto malestar estar pensando en mi situación, que mejor tuve ese mismo malestar me proporcionó el empuje para pensar en la situación de los demás, para empezar a practicar. Y acuérdense que el nombre no es lo que importa es lo que me está diciendo aquí este ingrediente terapéutico que es básico, que se llama compasión, pero no importa que se llame así, lo que importa es lo que significa. ¿Y qué significa? Que yo dejo de estar autoobsesionado, que va aumentando la cantidad de tiempo que yo pienso en otras cosas y disminuyendo la cantidad de tiempo que pienso en mí mismo. Esto está documentado por la sabiduría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Y son moldes muy difíciles de romper. Cuando quieran compartir me dicen, ya se habrá preguntado por qué nosotros nos enfermamos, cómo y cuándo en contra nos estamos recuperando de una irremediable condición del cuerpo y de la mente, en contra de la opinión de los expertos, ¿no?
Si tú vas a ver a un experto, pero hombre, pues no es fácil encontrar un experto en esto, ¿no? Te va a decir que es difícil que tú salgas adelante, ¿no? Para muchos, acá en este médico que era un verdadero experto, nos dice, compañeros, en la opinión del médico, cuando nos habla de Bill, atendía a un paciente, un adicto de un tipo que había yo llegado a considerar como irremediable. Entonces acá nos dicen, entonces aquí ya nos empiezan a dar un ingrediente terapéutico. Este libro pues contiene terapia, contiene lo necesario para tratar nuestro problema. Esto que nos implican aquí es combatir la autoobsesión. Que se llame compasión es otra cosa. Pero para nosotros el beneficio que tiene es combatir la autoobsesión. Empezar a que todo sea de adentro para afuera. Acá más adelante en el capítulo 5, compañeros, en el capítulo 5 me dice, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. No en qué era lo que podíamos obtener de la vida. Eso porque es la terapia para mi enfermedad. ¿Cuál fue la consecuencia de que mi interés, en lugar de estar hacia acá, se vuelque hacia allá? La consecuencia es que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que no teníamos por qué pretender huir de ella, que podíamos vivirla. Y aquí no me están diciendo si las circunstancias son buenas, si las cosas son a tu gusto. Me están diciendo en general. Y acuérdense que en la vida viene todo súper bien barajeado, güey. Bueno, dice aquí, ¿cuántas veces nos han dicho personas que no tienen este problema? Yo puedo, o sea, ya dijimos que lo que muestra que tenemos el problema, compañeros, no es que consumamos, sino la causa y la forma en que consumimos, ¿no? Ya dijimos que el consumo, que no todo el que consume es adicto, no todo el que consume tiene la enfermedad, ¿no? Aquí pudiera haber llegado alguien que porque consumió lo trajeran aquí, pero no sabemos si tiene el problema o no lo tiene, y el único que lo podrá saber es él. Aquí tenemos a David, que cuando llegó dijo que no lo tenía, luego cambió de opinión, y ahora ya no sé qué opine. Acá viene entrando. Ya no sé qué opine, ¿no? Porque es difícil opinar que uno tiene esta enfermedad. Dice, ¿yo puedo consumir o no consumir? Eso lo dice alguien que no es adicto. Porque el adicto, claro que va a decir yo puedo consumir, pero lo que no puede decir es yo puedo no consumir. Eso no lo puede decir, porque no es su voluntad, es una reacción, es la manifestación de su enfermedad cerebral crónica. ¿Por qué no puede él? Pues porque él tiene esa enfermedad que se manifiesta en que no puede no consumir. Si no puedes consumir como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? No, porque la forma en que consumimos nosotros es una forma especial, sin poder interrumpir el consumo, llegando hasta la intoxicación, y por la imposibilidad de interrumpir el consumo, hacer literalmente cualquier cosa para seguir consumiendo, lo mismo que para iniciar el consumo. Luego dice, ¿por qué no consumes esto o esto otro solamente? ¿No? El que es adicto a alguna sustancia va a ser potencialmente adicto a cualquier otra sustancia.
y la tolerancia, ¿no? La tolerancia que se muestra también como una característica de esta enfermedad, que vas a ir necesitando cantidades cada vez mayores, o que vas a necesitar ir cambiando de sustancias. Dice, debe tener muy poca fuerza de voluntad. No, el que tiene esta enfermedad no consume porque su voluntad determine que consume, ni tampoco puede usar su voluntad para determinar ya no consumir. Luego dice aquí, podría dejar de consumir si le diera la gana, ¿no? Eso lo puede decir alguien que no es adicto. Alguien que es adicto no puede decir eso. Es una mujer tan agradable que debería dejar de consumir por ella. No, sea tu mujer tan agradable, o tu pareja tan agradable, o tu familia tan fabulosa, o tengas un trabajo tan bueno, o estén tus circunstancias tan bien como estén, eso no va a evitar que si tú eres adicto, no consumas, cabrón. Y esto dice aquí, ya le dijo el médico que si volvía a consumir, se moriría. Y eso no sirvió para que dejara de consumir. Aquí ya lo hemos visto en esta casa. En esta casa le dice, acá tenemos un expediente de un compañero que no quería estar con nosotros mucho tiempo, que agarraba y se salía y luego quería estar con nosotros y ya no podía. Ahí en su expediente dice, probabilidad de vida en el primer año, probabilidad de muerte en el primer año tanto, probabilidad de vida, pues se murió al primer año, compañero. Aunque te diga el doctor, si tú vuelves a consumir te vas a morir, eso no va a servir para que dejes de consumir. Luego dice aquí, estas observaciones que se ven en el fondo de ellas hay un gran abismo de ignorancia y falta de comprensión. Se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Se refieren a los que consumen sin ser adictos. Y aquí nos empieza a explicar, los consumidores moderados, para ellos no es de gran importancia estar consumiendo. Nosotros hemos creído encontrar en el consumo el poder para vivir, la forma de soportar la vida. Ellos no encuentran eso en el consumo, ellos no le dan gran importancia. Luego nos ponen a otro, el consumidor excesivo. Puede tener el hábito en tal forma que llegará a perjudicarlo en lo físico, en lo mental. Puede causarle la muerte prematura, pero si se presenta una razón suficientemente poderosa, y aquí pone algunos ejemplos, mala salud, por ejemplo, si un médico le dijera, él sí podría dejar de consumir, enamoramiento, cambio de medio ambiente, o la advertencia del médico, puede todavía también dejar de consumir o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez necesite ayuda médica. Es decir, todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir, pero no así con el verdadero adicto. Pero ¿qué pasa con el verdadero adicto? Aparte de estos tres el moderado, el excesivo y el adicto, aquí viene una parte de un libro que publicó Marty Mann, dice que fundó el Consejo Nacional, esto fue en no sé en qué año 1930, llegó a la agrupación en el 38, fundó el Consejo Nacional de Alcoholismo, Nuevo Concepto sobre el Alcoholismo se llamó su libro, y el capítulo 3 habla de quién es un alcohólico. Dice que un alcohólico es alguien a quien su consumo le causa un continuo y progresivo problema en cualquier aspecto de su vida. Y aquí nos pone otro tipo de consumidor que no estaba considerado acá, que se llama consumidor de situación. Otros dos tipos.
los de situación y los mentalmente enfermos, dice aquí. El de situación puede definirse como la persona que a razón de una situación particular que encuentra temporalmente imposible de afrontar, se embarca en un periodo aparentemente de incontrolado consumo. Tal situación puede ser generada por el fallecimiento de un ser querido, un acto sin intención que ha tenido consecuencias terribles, una irreparable pérdida de algo que tiene un hondo sentido emocional, por un trabajo intolerable o por una situación hogareña cuyas circunstancias impiden que el individuo cambie. Las situaciones también pueden surgir por un accidente o una enfermedad. La situación provocada por el consumo, que tiene todas las características de la adicción y en algunos casos puede continuar por un tiempo muy largo, al grado que tiene que ser tratada como adicción y cuya recuperación depende de la cesación permanente de todo consumo. En muchos casos, sin embargo, el periodo llega a su fin, algunas veces naturalmente, pero más frecuencia con la ayuda de medios exteriores. Entonces, tenemos este tipo de consumidores, el consumidor moderado, el excesivo, el de situación y también el verdadero adicto. Y aquí nos pinta un retrato, ¿verdad? El hombre y el monstruo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El libro del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una metáfora de la condición humana. No se ve, lo importante ese no es la historia que trae en ese librito, es un librito así chiquito, de todo lo que los humanos traemos por dentro, como la luz y la sombra, ¿verdad? Dice el hombre y el monstruo. Y aquí nos hace un retrato, ¿verdad? Dice, en mayor o menor, rara vez se intoxica a medias, en mayor o menor grado tiene una intoxicación loca. Mientras está consumiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal, ¿no? Antes, para ver si alguien tenía este problema, se veía que tanto cambiaba la personalidad de uno cuando consumía. Luego dice aquí, si consume un día se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para intoxicarse exactamente en el momento más inoportuno y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Dice, frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales y tiene por delante un camino prometedor. Usa sus dones para lograr un porvenir para él los suyos, echando luego abajo lo que ha construido con una serie de intoxicaciones insensatas. Es un individuo que se acuesta tan intoxicado que necesitaría dormir. Aquí ponen 24 horas, pero tal vez 24 sean poco. Sin embargo, a la mañana siguiente busca como loco donde hay sustancia. Y no se acuerda dónde la puso la noche anterior o en el momento anterior. Tiene uno que tener sustancia por todas partes. Un día se fue a consumir conmigo ahí. Yo en un pasillo ahí de mi casa tenía unos libreros de un montón de libros y este cuate pues le entraba la paranoia cuando consumía la piedra y puso los papeles entre los libros y luego no lo encontraba y al mundo del mal con todos los libros y puta. Dice, si su situación económica se lo permite, puede tener sustancia escondida por toda la casa para estar seguro que nadie coja toda su existencia para tirarle al fregadero. A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de la otra sustancia para aplacar sus nervios y poder ir a su trabajo. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a intoxicar. Tal vez vaya al médico para que le dé morfina o algún otro sedante, ¿no? Acá teníamos un protocolo de desintoxicación, ¿ve? Que nos mandó el CONADICO, algo así. Dice, para irse cortando la intoxicación poco a poco, pero
entonces empieza a ingresar en hospitales y sanatorios. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Por qué se comporta así si cientos de experiencias le han demostrado que una dosis significa otro desastre, con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan? ¿Por qué consume la primera? Porque una vez que se consume la primera, ya hemos hablado de que la historia va a ser igual, ¿no? La primera se consume por la negación inconsciente, por el mandato bioquímico y por la dependencia física que ya tenemos, por nuestra reacción anormal, por la alergia orgánica. No vamos a poder interrumpir el consumo. Entonces la que no hay que consumir es la primera. ¿Ah? Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que la primera significa otro desastre con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan. ¿Por qué consume la primera? ¿Por qué no puede estar sin consumirla? Precisamente esa es nuestra enfermedad, que no podemos estar sin consumir la primera, güey. Dice aquí, quizás no haya ninguna respuesta. ¿Por qué? Ya no nos importa por qué. Ahora vamos a ver qué hacemos al respecto. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer. No podemos resolver ese acertijo, ¿eh? Entonces ya en lugar de buscar la causa, vamos a dedicarnos a buscar la solución. Estas observaciones, todo lo que aquí se diga sería académica y no tendría ningún objeto si no consumiera la primera, güey. Lo que va a determinar nuestra situación es consumir la primera y de lo que sea, compañeros, de lo que sea. Si quieren compartir o tienen alguna duda, me dicen, ¿eh? Yo. Sí, mija. Un bebedor de ocasión consume como un alcohólico, ¿no? En el, Sí. Momentáneamente. Ajá. Consume porque no acepta la cruda realidad y no bebe moderadamente. No. Pero cuando empieza a cicatrizar herida o ya pasa tiempo, Sí. deja de consumir. Sí, es el que dijimos de situación, Ajá. cuando son situaciones muy impactantes, ¿no? Pero se puede uno equivocar y realmente puede ser un adicto. Entonces, mientras se determina si es uno de situación o no, él se debe considerar como un adicto y acudir a este tratamiento. Yo, al estar pensando en determinados casos, en uno que tú conoces, que conocen varios de ustedes, de una persona que tuvo un accidente automovilístico y mató a otra persona, perdió a su familia, porque ya no pudo permanecer donde estaba y todo esto, yo llegué a considerar que era un adicto de situación, pero ya con el tiempo me he dado cuenta que no es un adicto de situación, que es un adicto en realidad, ¿no? Sí. Dice aquí, entonces, dice aquí, dice, si usted le pregunta por qué consumió la primera, es decir, por qué empezó su última intoxicación, lo más probable es que tenga a manos una de las 100 coartadas, y ya hablamos que no hay razones para consumir viendo los estragos que causa el consumo. En el capítulo 3 que vimos hace unos días, hablaba del consumo premeditado, que decía que el consumo más acerca deliberadamente, sintiéndose justificado por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa, considerando esto como razones para consumir. Pero, aún tratándose de esta forma, están obligados a admitir que nuestra justificación para consumir
era insanamente insuficiente, tomando en cuenta lo que siempre había pasado. Cuando empezábamos a consumir deliberadamente, justificándonos por alguna de esta razón, en vez de casualmente, como llaman al otro consumo, durante el periodo de premeditación, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias era poco seria o efectiva. Al mismo compañero ese que ya les platiqué que se murió, yo le pregunté por qué había iniciado su consumo. Le dije, ¿empezaste a consumir por esto? Y me dijo, no fue por eso. Como si él hubiera considerado que esa no hubiera sido razón para consumir. Pero me dijo, fue por esto, considerando, dándome a entender que él consideraba que eso sí era razón para consumir. Pero viendo las consecuencias del consumo, de iniciar el consumo para un adicto, no hay ninguna razón para consumir. ¿Ah? Entonces dice acá, si se le pregunta, lo más probable es que tenga 100 coartadas o 100 razones, 100 cosas que él considera como razones. Pero ninguno tiene sentidos a la luz de las consecuencias que ocasiona, ¿no? O sea, si tú dices que estás tan mal que necesitas consumir, pues lo único que vas a lograr es estar más mal, ¿no? Tales pretextos se parecen a la filosofía del individuo que teniendo dolor de cabeza se la golpea con un martillo para quitarse el dolor de cabeza. Si se le señala lo falso de este razonamiento, lo tomará a broma o se enfadará. De vez en cuando puede decir la verdad, y la verdad, extraño como parezca, es que generalmente no tiene más idea de la que usted puede tener de por qué consumió esa primera dosis. Determinar en forma específica cuál fue la emoción negativa que te negaste a vivir y que te llevó a consumir la primera dosis, puede ser que no lo puedas hacer. O en que en su diagnóstico, no, fue esto, haya cierto error, compañeros. Eso con respecto a las juntas, lo que hablan en las catarsis. Algunos tienen pretextos con los que satisfacen parte del tiempo, pero en sus adentros no saben realmente por qué lo hicieron. Una vez que este mal se arraiga, hace de ellos unos seres desconcertantes. Luego dice, pocos se dan cuenta de lo cierto que es, sus familiares y amigos se dan cuenta vagamente de que estos consumidores no son como la mayoría de los consumidores. Porque la mayoría de los consumidores no son adictos, compañeros. Pero todos aguardan esperanzados el día en que el paciente saldrá de su letargo y hará valer su fuerza de voluntad. ¿No? La trágica verdad es que si el individuo es realmente un adicto, ese día puede no llegar. Ha perdido el control en cierto punto de su carrera, de su actividad adictiva, pasa a un estado en el que el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. El puro deseo de hacerlo no sirve. Si ese deseo va acompañado de la energía necesaria para asomarnos a estos terrenos de la verdad, de admitir que todo lo que veíamos no era como lo veíamos, ¿no? Entonces, pero el puro deseo no basta. La mayoría, por razones que son oscuras, cuando se trata de consumir, han perdido su capacidad para elegir el no hacerlo. La llamada fuerza de voluntad es inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto
a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas un poquito antes. Vean su última recaída, vean tal vez en la anterior a esa última, o sea, la penúltima, hay muy poquito tiempo, pero en la última no llegó a su memoria como algo que sirva para no caer en la última, lo que se vivió en la penúltima. Y no importa si el tiempo es mucho o es largo, no llega a nuestra memoria con suficiente impacto. Y no pongamos las palabras estas de sufrimiento y humillación. Lo mal que nos sentimos, güey, ya para acabar rápido. Para quitarle un lenguaje condicionado. Entonces, lo mal que nos sentimos no va a servir para que no volvamos a iniciar el consumo. Hay una solución, y aquí primero nos ponen, dice, cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo, ya se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana, y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Estos inflexibles y espantosos hechos han sido confirmados por legiones de adictos en el transcurso del tiempo. A no ser por la gracia de Dios, habría miles más de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de consumir, pero no pueden. Hay una solución, y aquí te empiezan a hablar de algo de lo que viene contenido en eso de los pasos, ¿no? Examen de conciencia, la nivelación del orgullo, ¿no? Cosas que ustedes mismos se dan cuenta, cosas que ustedes hablan en tribuna, las admiten y siguen por ese camino. Ayer vieron el capítulo 6, creo. Pero muchos se dieron cuenta de cómo están viviendo su situación. Y siguen por ese camino. ¿Verdad? Dice aquí, nivelación de orgullo, confesión de faltas que requiere. Pero vimos que era efectivo en otros. O sea, vimos que realmente en otros sí han encontrado o están encontrando, porque aquí no hay uno ya definitivo, sino que por hoy la están encontrando la solución. Vimos que era efectivo en otros. Ya habíamos llegado a reconocer la inutilidad y poca importancia en nuestra vida como la habíamos estado llevando. Entonces aquí ya hay otro problema para nosotros. Ver qué es efectivo en otros, en base a qué parámetros van a querer ver. Que tenga un chingo de coches, que tenga un chingo de dinero. Aquí ha habido gente que creen que esos son los que están demostrando que es efectivo en ellos. Y ahora, para estar convencidos de la inutilidad y poca importancia de la vida como la hemos estado viviendo, por razón de tener este problema de salud, también es difícil, compañeros, que nos demos cuenta de la inutilidad y poca importancia en nuestra vida, que eso nos ha imposibilitado. Entonces es difícil que se cumplan estos dos requisitos. Vimos que era efectivo y estábamos reconociendo la inutilidad futurista. Cuando se nos acercaron aquello cuyo problema ya se estaba resolviendo, lo único que tuvimos que hacer fue recoger los instrumentos que ponían en nuestras manos.
hemos encontrado mucho de un estado de bienestar, aquí le llaman el cielo, en lugar del estado de malestar que acarreábamos todo el tiempo, y hemos sido lanzados como un cohete, a la cuarta dimensión de la existencia. No es un lugar donde no vaya a haber gravedad, es una nueva manera de vivir, donde lo que tengas que vivir, lo vas a vivir de manera diferente, sin que te provoque las emociones que te llevan a consumir. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido cambios gigantescos. Aquí le ponen un nombre, pero yo prefiero no decirles los nombres para que no estén esperando otra cosa, pero que estén esperando lo que significa el nombre y no el nombre. Que estos cambios han revolucionado, le han dado vuelta a mi actitud hacia la vida. Ya no estoy viendo cómo consigo Coca-Colas o cómo cuando algo, tengo que comprarme un refresco, ¿qué tanto tendré que cambiar de mí? Absolutamente todo, compañeros. Ayer se pusieron a hacer un poco de terapia ocupacional. Esto amerita que brindemos, chingado. Yo me coopero con cuánto. ¿Qué le pasó al que consumió cuando parecía que todo le iba bien? No, hombre, qué chinga es hacer esto. Eso amerita una celebración, un relax, cabrón. ¿Qué tanto necesito? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. De aquí todos necesitamos un chingo, cabrón. Entonces dice acá, un cambio revolucionario en mi actitud hacia la vida, hacia mis semejantes y hacia el todo, hacia todo. El hecho central en nuestras vidas es la certeza de que hay algo en mí que puede hacer por mí las cosas que yo no podía hacer. Ver la vida bien, no estar necesitando tantas chingaderas, no estar necesitando un desayuno antes del desayuno, ni gelatina. Si para aquí pasa un merenguero, ahorita ustedes van a querer merengues, y no tienen ni para jugar volados, ¿verdad, güey? Sí, mijo. Yo quiero un merengue. ¿Tú quieres un merengue? No, ya sé que tú quieres todo, güey. Bueno, entonces, un cambio grande, se dice aquí. Y entonces aquí nos empieza a narrar un caso. El caso de un cuate que se llamaba Raúl Andache, que se atendió con un psicólogo, un psicólogo famosísimo, todavía hasta nuestra época, el doctor Jung. Se estuvo atendiendo en su país, tenía todos los recursos económicos, pero entonces tuvo que ir a Europa a ver al doctor Jung. Le dijo al doctor Jung que le dijera la verdad, ¿verdad? Y el doctor le dijo que era un caso desahuciado, que nunca más podría recobrar la posición en la sociedad, y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir un poquito más de tiempo. Esa fue la opinión de un gran médico. Pero ese hombre todavía vive. Es un hombre libre y no necesita guardaespaldas y no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo sin que le suceda ningún desastre. Siempre que se acople a... que vaya logrando continuamente el cambio que aquí se nos pide. Algunos quizás pensarán que puedan pasársela sin todo esto de lo que yo les hablo aquí. Permítasenos contar el resto de la información. Tiene usted la mente de un adicto crónico, o sea, ya con un determinado avance en la enfermedad.
En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Eso lo dijo el doctor. Nuestro amigo sintió como si las puertas del infierno se hubieran cerrado con estruendo tras él. ¿Verdad? Debemos de sentir, este libro es para leer y para sentir, y la situación que estamos viviendo debe de causarnos alguna determinada sensación correspondiente al tamaño del problema que tenemos, para que de acuerdo a ese tamaño podamos ir moviéndonos un poquito del camino por el que siempre hemos ido. Dice, no hay ninguna excepción, le preguntó al médico y le dijo, sí las ha habido, pocas de vez en cuando. Para mí son fenómenos por lo raro, yo creo. ¿Verdad? Son enormes desplazamientos y reajustes emocionales, desechadas las ideas, emociones y actitudes que han guiado mi vida. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos tomó su lugar. Todo lo que yo he pensado, las emociones que al contrastar lo que se vive con lo que yo pienso, se producen, y la forma en que yo actúo es desechado. Ese cambio es el que tenemos que lograr. Entonces, vamos a ponerlo sencillo. Vamos a ponerlo sencillo. Ustedes vean si están cambiando. Vean de qué tamaño es el cambio que tienen que lograr. Vean qué cosas son las importantes para ustedes. Piensen en todo lo que pueden cambiar. Vean si lo están haciendo. Porque a veces queremos pronosticar, puta, ¿qué irá a pasar, cabrón? Ya al salir de aquí ya se arreglará mi situación. Cuando desde aquí mismo nos lo pudiéramos contestar. Si no estoy cambiando en nada, no va a haber nada, compañero. No, pues, pero si yo siempre he sido así, bueno, pues tú sigues siendo así. Y entonces lo que te queda, lo que te queda es acá, en el capítulo 4, ¿verdad? Si no cambias, si tú defiendes el hecho de que siempre has sido así y no puedes dejar de ser así, lo que te queda es atenerte a lo que va a pasar, ¿no? Aquí creyendo que estamos en un proceso que nos permita mantener controlada nuestra enfermedad, podemos estar en un proceso que nos va a llevar otra vez al inicio del consumo. ¿Qué indicador les estoy dando? Que se observen y vean si hay cambios en ustedes. Para no generalizar demasiado los cambios, vamos a ver si ya empieza a ser más fundamental lo que sale de aquí para allá que lo que entra de allá para acá. La preocupación por que estén bien los demás, que la preocupación por lo que yo entiendo de estar bien yo. Con respecto al contacto que ustedes tengan con el entorno de donde vienen, ¿qué les preocupa? Que no los estén chingando, que les den lo que quieren cuando vienen a verlos. ¿Qué les preocupa? Que les garanticen que les van a volver a dar la cantidad que les dieron antes de que se las puedan gastar. ¿O qué les preocupa? Que ya dejen de estar, que puedan estar más tranquilos. Ya está volteando la situación de adentro hacia afuera, nada más para ver ese aspecto del cambio que se debe dar en nosotros. Acá cuando nos hablan de otra cosa que creo que leí ahorita, dicen, ya sienten que la tolerancia de lo que consideramos defectos de los demás y sus puntos de vista
que difieren de los nuestros, ¿no? Y el respeto a sus opiniones, ya estoy interesado en incorporar eso a mi actitud para que me permita servir mejor a los demás. ¿De qué forma más rara de tratar una enfermedad de esta? ¿Alguien gusta compartir? ¿Ya están notando el cambio? ¿Se vale decir que no? Y luego el cambio. Acá, en el apéndice. Mira que me pasó el apéndice 1, el apéndice 2. Aquí está. Las personas que estén a su alrededor se darán cuenta del cambio antes que nosotros mismos. Entonces, observándonos nosotros entre nosotros, podemos darnos cuenta de que están cambiando, de que estamos cambiando. ¿Sí le entendieron, compañeros? ¿Sí? ¿No? Pues entonces, lo único que hay que hacer es cambiar. ¿Y qué es lo que hay que cambiar? Todo, güey. Así como estamos, no servimos, ¿eh? Ahora por acá, no sé, otra lectura que nos dicen. Aquí hablan del trabajo como lo ven en los grupos tradicionales, pero hay una pregunta. ¿Dejaré de ser moroso y haré hoy lo que tenga que hacer hoy? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy? De acuerdo a lo que hemos visto. Empezar a cambiar, ¿no? Sí, Nenes. Pero yo en mi caso, padre, no son de meses de adicto. Ay, bueno, Vaya, usted dijo que a la última frase que nos leyó, las personas a nuestro alrededor se darán cuenta en el cambio que estamos haciendo antes de que nosotros lo veamos. Muchas veces familiares a mi alrededor sí me decían, tío, hermano, cuñado, sí vemos mucho el cambio. Y las detonaciones que dice usted que había en mi papel, de estallamientos, detonaciones de... Sí, son las emociones que te negaste. Son las emociones, porque, le vuelvo a repetir, yo soy comerciante y para que me dieran dinero para ir a traer lo que necesitábamos con proveedores, con todo esto, antes era de que no me alcanza, dame más, y dame más, y dame más. Cuando yo decido dejar esto, le decía yo a mi esposa, bueno, ella me regañaba porque antes de venir aquí fueron 2 meses largos que eran puros pelear y pelear y pelear, antes que no habían antes en cuando yo consumía. Cuando ya decido yo cambiar, vienen esas reacciones de pelear, pelear, pelear. Le digo a mi esposa, como te la voy a cambiar como tú me dices, no ves más allá de tus narices, que en realidad estoy cambiando, en realidad estoy queriendo ser otro, que ya no te exijo más dinero, que ya no agarro más dinero, que ya no espero que te voltees para volver a agarrar dinero del cambio. Ajá. Y pues eso sí lo he estado viendo y sí lo vi en estos 2 meses allá con mi familia, porque era el que yo de dame, dame, dame y dame. Por X cosa pedía yo dinero. Y todos me decían alrededor, vemos mucho el cambio, estamos notando el cambio que quieres hacerte. Pero decido yo venirme para acá por lo mismo de que en mi pareja, con mi señora, yo no veía que ella vivía Sí, el cambio. y entonces ese era otro detonador Era para ti, para detonadores. consumir. Es que un chingo de detonadores, güey. Si te preguntamos cuál es la razón, ahora, ¿qué necesitas más tú?
Ya no sentirte molesto por la actitud de ella, sino preocuparte por cómo actúa ella. Y aparte, nuestro libro trae otro capítulo que se llama "Y la familia después". El que primero debe encontrar y entender lo que está sucediendo y no esperar el reconocimiento de los demás es uno. El que tiene que seguir cargando con la desconfianza de los demás es uno, y sin que nos provoque de nuevo, sin que sea un detonador, como te dicen ahí, ¿no, hijo? La otra frase que encontré ahorita, de que dice, si así soy. Si así soy y así he sido siempre. Ella, es lo que le digo, habían detonadores por X cosas, por otras. ¿O qué quieres que cambie de mí? Me decían, si yo así soy. Ah, no, pero tú ya no te vas a... ella te decía eso. Tú no te preocupes por lo que te diga ella. El que necesita cambiar eres tú. Claro que también necesita ella. Pero tú en defensa propia necesitas cambiar. Te molesta esto de mí, no, de mí. Quieres que lo cambie, pero si yo soy así, ¿cómo sí, lo voy a cambiar? pero tú no te bases en el argumento de ella. Es lo que yo le dije a ella. Le dije, no, pero no se lo apliques a ella, aplícatelo a ti. Aplícatelo a ti. Okay. Y no estés viendo lo que está mal en los demás, sino vamos a dedicar. Los que nos queremos corregir somos nosotros, hijo. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Sí, David. Pues yo en realidad, pues no sé si sea un tipo de cambio o cómo poder hacer, pero pues yo estoy en el punto en el que me preocupa lo que digan los demás acerca de mí o lo que dicen en mi área, o sea, de donde vengo, pues pienso que me preocupa, o sea, estoy a la defensiva a eso. En realidad, el cambio lo estoy haciendo yo, pero como yo voy haciendo el cambio, pues... Y una parte del cambio es que la seguridad la tengas tú. Que tú seas el que sienta el cambio, mijo. Que no tenga que ser validado por los demás. Que tú adquieras esa seguridad. A ti, tú desde que llegaste aquí, hijo, te has sentido como contenido a fuerza, ¿no? La primera vez que te vinieron a visitar, ya te querías ir, mijo. ¿Te han venido a visitar 2 veces? Sí. 2 veces. La segunda también te querías ir, mijo. ¿No? Sin autoengaños, el fiel de la balanza, o sea, el que va a decir cómo estás tú, con la ayuda de los compañeros, con la ayuda de los compañeros, para eso sirven los compañeros, no para hacer complicidades, ni cooperachas, ni andar llenando garrafones, ni mamadas. Para eso sirven los compañeros, para irnos señalando nuestros logros y nuestras dificultades. ¿No? A ti ahorita lo que te debe preocupar es que ellos estén bien, que estén tranquilos, ¿no? Y que tú tengas la seguridad de que ya ves la vida de otra manera. Si no sientes gratificante lo que vas obteniendo, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor, y cuando salgas de aquí, va a volver a hacer lo mismo. Tampoco tienes por qué hacer fugas, por qué rehuir, enfrentarte otra vez con tu nueva... Hay 2 tipos de reintegración cuando uno sale de aquí. Una es la readaptativa, cuando uno puede regresar a su mismo entorno del que venía. Pero hay veces que el entorno de donde uno viene ya está tan dañado, tan perjudicado, tan enfermo, que uno necesita una readaptación reconstructiva. Cuando uno ya tiene que ir construyendo su entorno, ¿me entiendes? Y tomando en cuenta las responsabilidades que tienes, ya teniendo la capacidad realmente de haciéndote responsable de ti, lograr poder hacerte responsable de lo que te tienes que hacer responsable, mijo.
¿Sí me entendiste, hoy? Sí, sí, sí. ¿Alguien más, compañeros? Pues entonces les agradezco mucho, ¿eh?